El Pillar of Aram dio bandazos cuando un disparo directo alcanzó su blindaje de titanio A. Es solo otro elemento del inagotable arsenal del Covenant. Pensó el capitán Jacob Keyes. No fue un torpedo de plasma. De ser así seríamos solo partículas. La nave de guerra había sido golpeada por las fuerzas del Covenant al escapar de Reach, y era un milagro que el casco se mantuviese intacto. Y era aún más remarcable que hubiesen sido capaces de hacer un salto estelar. Estado. ¿Qué nos golpeó? Un caza del Covenant, señor, clase Seraph, contestó la teniente Hikowa, la oficial táctico. Sus rasgos de porcelana se oscurecieron. El muy cabrón debe de haber apagado la energía y se ha colado por nuestros sistemas de vigilancia. Una sonrisa sin humor se asomó a los labios de Keyes. Hikowa era una oficial táctico de primera clase, completamente despiadada en la batalla. Era como si se tomase las acciones del piloto del caza del Covenant como un insulto personal. Déles una lección, teniente. Ella asintió y tecleó una serie de órdenes en el panel para el escuadrón de cazas del Aram. Un momento después se oyeron voces por la radio cuando uno de los cazas Longsword C-709 del Aram se lanzaba tras el Seraph, seguidas por un hurra cuando la diminuta nave alienígena se convirtió momentáneamente en un sol, con su propio sistema de restos orbitando a su alrededor. Keyes enjuagó una gota de sudor que le recorría la frente. Comprobó su pantalla. Habían vuelto al espacio real hacía 20 minutos. Solo 20 minutos, y las patrullas de reconocimiento del Covenant ya los habían localizado y atacado. Volvió al mirador del puente. Una enorme burbuja transparente que colgaba del arco de la superestructura del Aram, Threshold, un enorme gigante de gas morado, dominaba la espectacular vista. Uno de los cazas Longsword de patrulla se deslizó por delante de él. Cuando le dieron el mando del Pillar of Aram a Keyes, este se había mostrado suspicaz ante la monumental ventana abovedada. El Covenant ya es lo bastante duro. ¿Por qué hacer mi puente un blanco fácil? Le había argumentado al almirante Stanford. Había perdido la discusión. Los capitanes no ganan sus debates contra los almirantes, y en cualquier caso no habrían tenido tiempo para blindar todo el mirador. Pero tenía que admitir que la vista que disfrutaba casi valía el riesgo. Casi. Jugueteó distraídamente con la pipa que llevaba habitualmente consigo, sumido en sus pensamientos. Escabullirse en las sombras del gigante gaseoso era totalmente contrario a su naturaleza. Respetaba al Covenant como un enemigo peligroso, mortal, y lo odiaba por la salvaje carnicería ejecutada sobre los colonos humanos y sus compañeros soldados. Pero nunca los había temido. Los soldados no se escondían de sus enemigos, les plantaban cara. Volvió a la estación de mando y activó el panel de navegación. Marcó un nuevo rumbo que los llevaba hasta las profundidades del sistema y transfirió los datos al alférez Lowell, el oficial de navegación. «Capitán», indicó Hikowa, «los sensores indican que se acerca un escuadrón de cazas enemigos y parece que justo detrás de ellos hay un vehículo de abordaje». Era cuestión de tiempo, teniente. Suspiró él. No podíamos escondernos aquí para siempre. El Pillar se deslizó fuera de la sombra que proyectaba el gigante de gas hacia la brillante luz solar. Los ojos de Keyes se abrieron como platos cuando la nave dejó atrás el gigante. Esperaba ver un crucero del Covenant, cazas Seraph o algún otro tipo de amenaza militar, pero no esperaba ver el enorme objeto que flotaba en un punto de Lagrange entre Threshold y su luna, Vasis. Se trataba de una construcción inmensa, un objeto en forma de anillo que brillaba y refulgía a la luz de las estrellas, como una joya iluminada desde el interior. La superficie exterior era metálica y parecía grabada con profundos patrones geométricos. Cortana, Dijo el capitán Keyes. ¿Qué es eso? Un holograma de unos 30 centímetros se hizo visible sobre una pequeña consola, cerca del terminal del capitán. Cortana, la potente inteligencia artificial de la nave, frunció el ceño mientras activaba el sistema detector a larga distancia.
Largas líneas de dígitos recorrieron las pantallas de los sensores, así como el cuerpo de Cortana a lo largo. El anillo tiene un diámetro de 10.000 kilómetros, Anunció Cortana. y un grosor de 22.3 kilómetros. Los análisis espectroscópicos no son concluyentes, pero los patrones no se ajustan a ningún material conocido del Covenant, señor. Kiss asintió. Aquellos descubrimientos preliminares eran interesantes, ya que las naves del Covenant se encontraban allí cuando saltaron fuera del espacio estelar, sobre sus regazos. En cuanto vio el anillo, Kiss sintió que aquella construcción era una instalación del Covenant y que se hallaba más allá del alcance de la ingeniería humana. El pensamiento de que quizá se hallaba también fuera del alcance del Covenant lo reconfortaba un poco, pero también lo ponía nervioso. Bajo la intensa presión de las naves de guerra enemigas en el sistema Epsilon Eridani, donde se encontraba la última gran base naval de la UNSC, Cortana se había visto obligada a lanzar la nave hacia un conjunto de coordenadas elegidas al azar. Un procedimiento estándar para alejar a las fuerzas del Covenant de la Tierra. Ahora parecía que los hombres y mujeres que tripulaban el Pillar of Aram habían conseguido despistar a sus perseguidores, pero solo para encontrar más fuerzas del Covenant aquí, fuera donde fuese aquí. Cortana dirigió un grupo de cámaras de largo alcance al anillo y consiguió un primer plano enfocado. Kiss soltó un largo silbido. La superficie interior de la construcción era un mosaico de verdes, azules y marrones de desiertos, junglas, glaciares y océanos vírgenes. Conjuntos de nubes blancas proyectaban sus sombras sobre la tierra. El anillo rotó y mostró un nuevo elemento, un tremendo huracán que se formaba sobre una gran extensión de agua. Las ecuaciones recorrieron de nuevo el cuerpo semitransparente de la IA, que continuaba evaluando los datos que recibía. Capitán, el objeto es claramente artificial. Hay un campo de gravedad que controla la rotación del anillo y que mantiene la atmósfera en su interior. No puedo asegurarlo con una certeza del 100%, pero parece que el anillo tiene una atmósfera de oxígeno, nitrógeno y una gravedad como la de la Tierra. Kiss arqueó una ceja. Si es artificial, ¿quién demonios lo construyó y qué es? Cortana procesó la pregunta durante 3 segundos completos. No lo sé, señor. A la mierda el reglamento. Pensó Kiss. Sacó la pipa, usó una antigua cerilla para encenderla y exhaló volutas de un humo fragante. El mundo anillo brillaba en los monitores de estado. Pues, lo mejor será averiguarlo. Sam Marcus se masajeó el adolorido cuello con unas manos temblorosas por la fatiga. El subidón de adrenalina que lo había inundado cuando recibió las instrucciones de Shepard, el jefe de equipo, ya había remitido. Ahora se sentía extenuado y muy asustado. Sacudió la cabeza para aclararse la mente y recorrió con la mirada el pequeño laboratorio de vigilancia. Cada almacén criogénico estaba equipado con una estación parecida, un observatorio de control central para los cientos de cámaras criogénicas que contenía el muelle de almacenaje. Para la media de las naves, la sala de observación de Crio 2 era grande, pero la proliferación de monitores con constantes vitales, indicadores de diagnóstico y terminales digitales conectados directamente a cada una de las cámaras almacenadas en el muelle inferior, hacía que la estancia pareciese estrecha e incómoda. Se oyó un pitido y los ojos de Sam recorrieron los monitores de estado. Solo había una cámara en activo en esa cubierta, y el monitor sonaba, reclamando atención. Comprobó de nuevo el tablero de mandos principal, y después tecleó en el intercomunicador. Se volvió y observó a través de la ventana de la sala. El jefe de equipo Tom Shepard saludó a Sam desde el suelo de la segunda unidad de almacenamiento criogénico. «Buen trabajo, Sam», contestó. «Es casi la hora de retirar el sellado». Los monitores de estado siguieron proporcionando información a la sala de observación. La temperatura corporal del sujeto se acercaba a la normalidad, o al menos a lo que Sam pensaba que era normal, ya que nunca antes había despertado a un Spartan, y la mayor parte de las sustancias químicas ya se habían eliminado del sistema. «Se encuentra en una fase REM de sueño, jefe», informó Sam. «Y la actividad cerebral indica que está soñando. Ya casi está descongelado, no falta mucho». «Bien», contestó Shepard.
Mantén un ojo en las lecturas neurológicas. Lo empaquetamos con su armadura de combate. Quizá haya algunos efectos secundarios que haya que tener en cuenta.